En un pequeño pueblo agrícola de Andalucía, España, donde interminables olivares y campos de trigo dorado se extendían hasta el horizonte, nació una niña llamada Isabel Morales. Su familia era muy pobre. Su padre trabajaba como jornalero en los campos desde el amanecer hasta el anochecer para ganar apenas lo suficiente para comprar pan y alimentos básicos, mientras que su madre, Rosa Morales, también trabajaba bajo el intenso sol recogiendo aceitunas y cosechando trigo para ayudar a mantener a la familia. Vivían en una pequeña casa de piedra con paredes viejas y agrietadas, muebles sencillos y muy pocas pertenencias, pero llena de amor y esperanza. Desde muy pequeña, Isabel comprendió que la vida nunca sería fácil. Mientras otros niños jugaban en las calles del pueblo, ella ayudaba a su madre a llevar agua, recoger leña y trabajar en los campos antes y después de la escuela. Con el paso de los años, Isabel creció convirtiéndose en una joven muy hermosa, amable y respetuosa. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar y muchas personas del pueblo admiraban su belleza, aunque ella nunca permitió que el orgullo cambiara su corazón. Su madre siempre le repetía que la belleza desaparece con el tiempo, pero la honestidad, la bondad y el esfuerzo permanecen para siempre. A pesar de soñar con estudiar y tener un futuro mejor, la pobreza obligó a Isabel a abandonar esos sueños y aceptar que su destino probablemente sería casarse joven. Sin saberlo, aquella decisión marcaría el comienzo de una vida llena de sacrificios, dolor y pruebas que jamás habría imaginado. Cuando Isabel cumplió 18 años, conoció a Mateo Ruiz, un joven agricultor del mismo pueblo que también vivía en la pobreza. Aunque ninguno de los dos tenía dinero, ambos soñaban con construir un hogar lleno de amor y esperanza. Poco tiempo después se casaron en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia del pueblo, rodeados únicamente por sus familiares y algunos vecinos. Durante los primeros meses fueron felices, trabajando juntos en los campos para ganar el sustento diario. Sin embargo, la vida se volvió cada vez más difícil. Las cosechas fueron malas, las deudas aumentaron y el dinero apenas alcanzaba para comer. Poco después, Isabel dio a luz a un hermoso niño llamado Diego, creyendo que su llegada uniría aún más a la familia. Pero la presión de la pobreza hizo que Mateo cambiara por completo. Comenzó a sentirse frustrado, discutía constantemente con Isabel y repetía que nunca podría mantener a una esposa y a un hijo. Una madrugada, antes de que saliera el sol, Mateo abandonó la casa sin despedirse, dejando únicamente una breve nota en la que decía que no podía seguir viviendo aquella vida. Isabel se quedó sola con su bebé recién nacido en los brazos, llorando desconsoladamente mientras comprendía que el hombre en quien había confiado le había roto el corazón y la había dejado enfrentando el futuro completamente sola. Los meses pasaron y la situación de Isabel empeoró. Trabajaba largas horas en los campos para alimentar a su pequeño hijo, Diego, pero el dinero nunca era suficiente. Al verla sufrir cada día, su madre, Rosa Morales, le dijo con tristeza que todavía era joven y que merecía tener otra oportunidad para construir una familia. Aunque Isabel no quería volver a casarse porque seguía amando a su hijo y temía volver a sufrir, finalmente aceptó por el bienestar de Diego. Poco tiempo después conoció a Carlos Vega, un trabajador de una fábrica que vivía en una ciudad cercana. Carlos parecía amable y prometió darle una vida mejor, pero antes de la boda dejó claro que nunca aceptaría criar al hijo de otro hombre. Aquellas palabras destrozaron el corazón de Isabel, pero creyó que aquel sacrificio era la única forma de asegurar un futuro para su hijo. Con lágrimas en los ojos, dejó a Diego al cuidado de su abuela Rosa, prometiéndole que volvería por él algún día. Después de mudarse con Carlos, Isabel comenzó una nueva vida, pero jamás dejó de pensar en su hijo. Cada mes enviaba parte del dinero que ganaba para ayudar a Rosa a comprar comida, ropa y medicinas para Diego, haciéndolo en secreto para que Carlos nunca descubriera que seguía apoyando al niño que él rechazaba. Durante los siguientes meses, Isabel siguió enviando dinero en secreto a su madre para que Diego nunca pasara hambre. Sin embargo, un día Carlos encontró los recibos de las transferencias escondidos entre la ropa de Isabel. Furioso, comenzó a gritarle y la acusó de desperdiciar el dinero de su casa en un hijo que, según él, nunca sería parte de su familia. Aquella noche la humilló delante de sus amigos y de algunos familiares, burlándose de ella y llamándola una mala esposa por seguir preocupándose por Diego. Isabel intentó explicar que un hijo jamás deja de ser hijo, pero Carlos no quiso escucharla. Poco después decidió mudarse por trabajo a otra ciudad y obligó a Isabel, que ya estaba embarazada, a acompañarlo. La distancia hizo que ver a Diego fuera casi imposible, y solo podía hablar con él de vez en cuando por teléfono gracias a la ayuda de su madre, Rosa.
Los días se llenaron de tristeza y soledad, pero Isabel soportó todo en silencio con la esperanza de que algún día podría volver a abrazar a su hijo y reunir a su familia nuevamente. Poco después de llegar a la nueva ciudad, Isabel dio a luz a una hermosa niña llamada Lucía. En lugar de alegrarse, Carlos mostró una profunda decepción porque siempre había deseado tener un hijo varón. Con el paso de los meses comenzó a tratar a Isabel con frialdad y apenas prestaba atención a la pequeña Lucía. Como Isabel tenía que trabajar para ayudar con los gastos, tomó la dolorosa decisión de enviar también a Lucía al pueblo para que su madre, Rosa, cuidara de ella junto a Diego. Aunque Rosa ya era mayor y su salud empeoraba, aceptó criar a sus 2 nietos por el amor que les tenía. Un año después, Isabel volvió a quedar embarazada. Mientras preparaba la llegada del nuevo bebé, descubrió una verdad devastadora: Carlos se había casado en secreto con otra mujer. Sin mostrar ningún arrepentimiento, le dijo que ya no la quería y que debía marcharse de su vida para siempre. Con el corazón roto, embarazada y sin un lugar al que ir, Isabel regresó al pequeño pueblo donde vivía su madre, sintiendo que, por segunda vez, el hombre en quien había confiado la había abandonado sin importar el sufrimiento que dejaba atrás. Al regresar al pueblo, Isabel encontró a su madre, Rosa Morales, mucho más envejecida y enferma debido a la diabetes y a los años de duro trabajo en el campo. A pesar de todo, Rosa recibió a su hija con un abrazo y la ayudó a cuidar de Diego y Lucía. Viendo el sufrimiento de Isabel, le dijo que aún era joven y que quizá merecía una última oportunidad para ser feliz. Después de mucho pensarlo, Isabel aceptó conocer a don Emilio Navarro, un viudo de edad avanzada y dueño de un pequeño negocio local. Don Emilio prometió respetarla, cuidar de ella y darle estabilidad económica. Durante los primeros meses todo parecía tranquilo, y poco después Isabel dio a luz a un niño llamado Alejandro. Don Emilio se mostró feliz por tener un hijo varón y llenó al pequeño de atención y regalos, pero al mismo tiempo comenzó a ignorar a Diego y Lucía, tratándolos como si no fueran parte de su familia. Con el paso del tiempo se volvió controlador y decidió que Alejandro era solo suyo. Finalmente, utilizando su dinero y sus influencias, consiguió la custodia del niño y obligó a Isabel a marcharse sin él. Una vez más, Isabel regresó a la humilde casa de su madre con el corazón destrozado, sintiendo que había perdido al tercer hombre de su vida y, esta vez, también a su pequeño hijo. Después de perder la custodia de Alejandro, Isabel regresó una vez más a la pequeña casa de su madre. Rosa, agotada por los años de enfermedad y trabajo, comenzó a creer que la mala suerte perseguía a su hija y, en un momento de desesperación, le dijo entre lágrimas que quizá había algo malo en su destino porque todos los hombres terminaban abandonándola. Aquellas palabras hirieron profundamente a Isabel, pero no respondió. Poco tiempo después, la salud de Rosa empeoró debido a las complicaciones de la diabetes y falleció, dejando a Isabel completamente sola en el mundo. Durante el funeral, una vecina llamada Elena se acercó a ella y, con buena intención, le propuso casarse con su hermano, asegurándole que todavía era una mujer joven y hermosa y que merecía otra oportunidad. Isabel guardó silencio por unos segundos y luego respondió con firmeza que no volvería a casarse jamás. Dijo que había pasado demasiados años buscando la felicidad en otras personas y que había llegado el momento de luchar por ella misma y por sus hijos. Desde ese día decidió enfrentar la vida sola, convencida de que ningún esposo volvería a decidir su destino. Tras la muerte de Rosa, Isabel sintió que había perdido a la única persona que siempre estuvo a su lado. Aunque el dolor era inmenso, decidió no rendirse. Con la ayuda de los servicios sociales del gobierno de España, recibió una vivienda modesta, apoyo para el cuidado de sus hijos y la oportunidad de encontrar un empleo estable. Comenzó a trabajar en una pequeña panadería de su barrio y, con esfuerzo y dedicación, poco a poco logró reconstruir su vida. Con el tiempo, Diego y Lucía volvieron a vivir con ella, y después de un largo proceso legal también pudo recuperar el contacto con su hijo Alejandro. Por primera vez en muchos años, Isabel y sus 3 hijos pudieron sentarse juntos alrededor de la misma mesa para compartir una comida y reír como una verdadera familia. Mirando a sus hijos, Isabel comprendió que la felicidad nunca dependió de encontrar al hombre perfecto, sino de su propia fortaleza y del amor que sentía por ellos. Desde entonces decidió no volver a buscar el amor en otra persona, sino construir un futuro con sus propias manos. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, cada amanecer le recordaba que siempre existe una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Porque la verdadera fuerza no está en no caer jamás, sino en levantarse una y otra vez, incluso cuando la vida parece haberlo quitado todo.